Y Ahora sí, chicos, disculpen. Hay una duda, pero ya. ¿Listo? Entonces, Tomás Castro, te cedo la palabra. Ah, espero a que me avises para empezar y, y ya. ¿Y todos ven la pantalla? Sí, Todos. señor. Hola. Hola. Buenas. listo. Entonces, empezamos con la tarea que habían dejado. ¿O con qué? Chicos. Pues no sé, cómo quieran. Bueno, entonces empecemos con la tarea que les habían dejado. ¿Nos van a indicar orden? El que quiera empezar está bien. Ok. Sí, sí, te escuchamos. ¿Qué? No, que es que Juan le escribió en el chat. Ah, ya. Pues voy a leer, puedo leer el libro que yo traje. Yo estoy atenta. Bueno, es, bueno, y diciendo esas palabras dio media vuelta y se fue. Unos pasos adelante dio otra media vuelta y sonriendo como nunca la habían visto antes, se despidió. Hasta pronto, amigos. Pep y Sophie se miraron sorprendidos y contentos. Todo encajaba y se había solucionado. Entonces, Sophie, ¿sabes ya cuál es tu misión en la hermandad? Preguntó Pep teniéndolo todo claro. Sí, Pep, es divulgar el contenido y el uso de la carta de Tendre. Creo que la bisabuela, o mejor dicho, nuestra anterior líder, cree que la carta puede ser clave para que entendamos que hay distintos caminos en la ruta del amor y de la vida. Y creo y quiero hacer de ella nuestra misión. Además, no debe ser coincidencia que el mapa tenga la misma forma de la insignia, ¿no? Preguntó Sophie sonriendo. Sophie, ¿te diste cuenta de que acabas de decir nuestra misión? O sea que me estás invitando a la fraternidad. Ya eres parte de ella, Pep. Pues si me lo permites, quisiera estar a tu lado para ayudarte en ella. Por supuesto, Pep extendió la mano parando el típico taxi londinense. ¿A dónde lo llevo?, les preguntó el conductor. Sophie lo miró y le respondió con más picardía que nunca. Al resto del mundo. Y ahí acaba. Mami. Listo. ¿Quién sigue? ¿Puedo seguir yo? Sí, sí, dale. Ok. Dice así. Faltaban 6 días para que dejaran el desierto y emprendieran el camino de regreso. Se detuvieron en la plaza de una pequeña ciudad, donde la mayor parte de la población estaba formada por ancianos. Aquel lugar había conocido sus momentos de gloria, cuando la mina de hierro que ahí funcionaba traía empleos, prosperidad y esperanza a sus habitantes. Pero por alguna razón que ellos desconocían, la compañía había vendido las casas a los antiguos empleados y cerrado la mina. Ahora nuestros hijos se fueron, decía la mujer que se había sentado a la mesa con ellos. No queda nadie, solo los más viejos. Un día, esta ciudad va a desaparecer y todo nuestro trabajo, todo lo que construimos ya no significará nada.
Hace mucho tiempo que no aparecía alguien por la ciudad. La vieja estaba contenta de tener con quien conversar. El hombre viene, construye, tiene la esperanza de que esa obra que está haciendo sea importante. Continuó. Pero de un momento a otro descubre que estaba exigiendo más de lo que la tierra puede dar. Pues Perdón. pensaba hacerlo, tomar la foto acá abajo, pues para que quede mejor, ¿no? Pero se me había olvidado, mi papá salió, entonces pues yo no puedo ya. Me tocaría esperar. ¿Terminaste? Hágale suma a eso. ¿Qué? ¿Ya terminaste? No, sí, no. Ah, mi madre. No, espérame. Entonces, el hombre viene, construye, tiene la esperanza de que esa obra que está haciendo sea importante, continúa, pero de un momento a otro descubre que está exigiendo más de lo que la tierra puede dar. Entonces deja todo y sigue adelante, sin darse cuenta de que arrastró a otros a su dueño. Otros que por ser más débiles acaban echándose para atrás, como las ciudades fantasmas del desierto. Aquí está. Quizás eso sea lo que está pasando conmigo, pensaba Pablo. Yo mismo me traje, yo mismo me abandoné. Recuerdo que cierta vez un domador le contó cómo lograban mantener agresos a los elefantes, siendo todavía pequeños. Los animales eran amarrados con cadenas a un poste, intentaban huir y no lo lograban. Lo seguían intentando durante toda su infancia, pero el pedazo de palo era más fuerte que ellos. Entonces se acostumbraban al cautiverio y cuando ya eran grandes y fuertes, bastaba que el domador colocara la cadena en una de las patas y las amarrara en cualquier lugar, incluso en uno de sus dedos, para que no se atrevieran a huir. Estaban prestos en su pasado. Las largas horas del día parecían no acabar nunca. El cielo se incendiaba, la tierra hervía y tenían que esperar, hasta que el color del desierto se transformara de nuevo en los tonos suaves del ladrillo y de la rosa. Entonces era un momento de salir de la ciudad, intentar otra vez la canalización y de nuevo esperar al ángel. Alguien dijo que la tierra produce lo suficiente para satisfacer la necesidad y no la codicia. Prosiguió la vieja. ¿Usted cree en los ángeles? La anciana se asustó con la pregunta, pero este era el único tema que interesaba a Pablo. Cuando la gente es vieja y está cerca de la muerte, cree en cualquier cosa, respondió ella. Pero no sé si creo en los ángeles. Ellos existen. ¿Usted ya vio alguno? Había una mezcla de incredulidad y esperanza en sus ojos. Hablo con mi ángel de la guarda. ¿Tiene alas? Era la pregunta que todo el mundo hacía. Se había olvidado de hacérsela a Bajala. No sé, todavía no lo he visto. Por unos cuantos minutos, la anciana pensó en levantarse de la mesa. La soledad del desierto enloquecía a las personas. Podían ser también que aquel hombre estuviese jugando con ella, intentando pasar el tiempo. Tuvo ganas de preguntar a la pareja de dónde venía y qué hacía en un lugar como Ajo. No lograba identificar el extraño acento. Tal vez vengan de México, pensó, pero no parecían mexicanos. Ya preguntaría cuando hubiese oportunidad. No sé si ustedes están jugando conmigo, dijo, pero como dije antes, mi muerte está próxima. Puedo durar 5, 10, 20 años más, pero a esta edad terminamos por entender que vamos a morir. Yo también sé que voy a morir, dijo Chris. No como lo sabía un viejo. Para usted la muerte es una idea remota, que puede suceder algún día. Para nosotros es algo que puede venir mañana. Por eso muchos viejos pasan el tiempo que les sobra mirando solo en una dirección, el pasado. No es que les gusten mucho los recuerdos, sino que saben que ahí no van a encontrar lo que temen. Pocos viejos miran hacia el futuro, y yo soy uno de ellos. Cuando hacemos eso, descubrimos que lo que realmente nos reserva el futuro es la muerte. Pablo no dijo nada. No podía hablar de la importancia que tiene la conciencia de la muerte para quienes practican la magia. La anciana se levantaría de la mesa si supiera que él era un mago. Por eso me gustaría creer que ustedes están hablando en serio, que los ángeles existen, continuó ella. Listo, hasta ahí se los dejo. Listo, súper, muy completo ese trabajo ahí. ¿Quién falta? ¿Quién sigue? Gracias. Yo falto. Eso, entonces, Tomás. Entonces, el valeroso perro lo intentó, pero los gases eran más rápidos y le cerraron el camino. Trolley probó entonces otro plan.
cogió un palo que había en el suelo y le metió en estacazo a la raya. Un estacazo a la raya. Debió de molestarse, porque ésta le respondió con una nueva descarga que casi lo frío. Mientras tanto, el encapuchado imitó el ejemplo de Trolley y pasó también al ataque. No obstante, la pelea era muy desigual. En unos pocos segundos, Mike, Trolley y el tipo de negro estaban de nuevo acorralados. Timba, que había quedado un poco a la margen, tuvo la sensación de que estaba todo perdido, pero todo no. Quizás esos seres horribles le quitarían el pergamino, quizás incluso los mataran un poco, pero al menos quedaría un testimonio de valor que derrocharon enfrentándose a esos seres maléficos. ¿Qué hizo? Pues sacar su móvil para grabar un video. Los suscriptores de su canal los recordarían siempre como héroes. Entonces pasó algo inesperado. Al encender la cámara, como estaba todo muy oscuro, se disparó automáticamente la luz del flash. La luz del flash. Las 5 alimañas se quedaron paralizadas de golpe, acostumbradas a la oscuridad del inframundo. El potente foco luminoso prácticamente les quemaba la piel, sobre todo los gases. Seres casi transparentes, que salieron huyendo. Solo la raya, aunque visiblemente deslumbrada, hizo un último intento de llevársele el pergamino, pero Trolley, aprovechando la confusión, la agarró por la correa electrificada y girándola la puso en contacto con la espalda del ser infernal. La raya sorprendida reaccionó de la única manera que sabía, lanzando una descarga eléctrica que la dejó medio frita, tras caer al suelo haciendo un ruido tipo shock. Se levantó de nuevo y salió huyendo en la misma dirección que los gases. Listo, super. ¿Alguien más? Yo creo que ya sé. Bueno, listo. Entonces, Juan, me compartes su pantalla, por favor, para explicar el tema. Ok, entonces hoy vamos a ver los tipos de textos literarios, qué es un texto literario y cómo lo podemos aplicar hoy en día. Entonces, pásala, Juan, por favor. Listo, ¿cuáles son los textos literarios? Son los que tienen géneros literarios como la narrativa, la poesía, el teatro y el ensayo. Estos se definen en tres, que son narrativos, líricos y dramáticos. Continúa, por favor. Entonces, perdón, devuelvo. Entonces, chicos, antes de que empecemos, recordamos que este tema ya lo habíamos tocado una vez pasada. Entonces, no sé si alguien me puede decir, como resumirme a mí, más o menos en qué se basan estos tres, que son los narrativos, los líricos y dramáticos. ¿Alguien se acuerda? Pues los narrativos son los que cuentan una historia. Los líricos son los que tienen versos y los dramáticos, no me acuerdo muy bien. Listo, súper bien. ¿Alguien más? Los dramáticos son los que hablan del drama, ¿no? O sea, Oh. son los que tienen como misterio y así. Ok, ¿eso es todo? ¿Algún otro aporte? Listo, entonces continuemos. Los textos narrativos tienen características, ¿cierto? Dos de sus más importantes son las que se escriben en prosa
Y pues dentro de sus estilos se encuentran fábulas, leyendas, cuentos, novelas, etcétera. Recordemos que en estos crean un mundo que es narrado y configurado por los personajes, los acontecimientos y los espacios. Y que tiene un narrador que relata los acontecimientos. Si bien podemos ver, pues anteriormente, como en primaria y eso, pues se explicaba más o menos de qué trataban las fábulas, de qué trataban las leyendas, los cuentos, qué eran los narradores, ¿verdad? Entonces, Tomás, dame un ejemplo de una fábula, por favor. Yo, Sí. a ver, una fábula. La liebre y la tortuga. Ok, esa es una fábula, ¿cierto? Que recuerden que son las que dan como las enseñanzas, que son animales que hablan, etc. Valentina, una leyenda. Una leyenda, creo que la pata sola es una leyenda. Exacto. Y Juana, dame, no sé, un cuento. Juana, ¿estás ahí? Ok. ¿Me escuchan ahí, chicos? Sí, señor. Ah, ok. Bueno, entonces, como se los dije, la manera como de contar una secuencia o una serie de acciones realizadas por un personaje en un lugar determinado a lo largo de un intervalo de tiempo determinado. Es decir, se refiere a una lingüística o visualmente una sucesión de hechos. Entonces, la fábula, recordemos que es texto cuyo relato es ficticio y que deja una enseñanza o moraleja como enseñanza. Las leyendas son relatos de origen oral y de autor desconocido que narra sucesos extraordinarios o misteriosos que se originan pues o que ocurren en hechos reales. Y los cuentos son narraciones breves escritas en prosa cuyo propósito es contar como una historia para entretener, enseñar, como poner de ejemplo, ejemplificar, ¿cierto? Entonces, como ustedes ya pusieron algunos ejemplos, yo les voy a dar otros. En las fábulas, por ejemplo, puede ser el bobo y la grulla, el caballo viejo, el lobo con piel de oveja, son algunos ejemplos de fábulas. No sé si alguno de ustedes la haya escuchado. Ejemplos de leyendas, por ejemplo, puede ser como dijo Valentina, la pata sola, está también el hombre caimán y la muelona. Y en los cuentos, no sé, clásicos del cuento pueden ser El Principito, Caperucita Roja y Los Tres Cerditos. Son cuentos que realmente todo el mundo ha escuchado. Continúa, Juan Pablo. Entonces, ok, se los dije, se los repito, son fábulas, leyendas y cuentos, aquello que componen los tipos de textos. Eh, Aquí se los cuento más que todo como en qué ocurre, ¿cierto? Que es como en el cuento la narración breve que se los dije, que está escrita en prosa, que trae pocos personajes y su desenlace o el hecho que ocurre o la trama, pues, es de manera rápida y eficaz, ¿cierto? Las leyendas son cosas que son reales y no sobrenaturales, o sea, mezclan las dos cosas. El mito es, por ejemplo, también uno de tipos de textos que explica lo fantástico, el origen de algo, de un lugar o de algún hecho que ocurre. Y la novela puede ser una narración real o ficticia, mucho más extensa y compleja que un cuento. O sea, puede tener, una novela puede ser un hecho real o un hecho ficticio, algo que ocurrió o no ocurrió. Sigamos. Sigue, Juan. Entonces, listo, están los textos líricos. Las características más importantes son textos que se escriben en verso y en prosa poética y que tienen un hablante lírico que relata el texto. ¿Qué es lo más primordial en esto? Donde pues el autor expresa sus sentimientos y emociones. Entonces, como dice ahí abajito ese pequeño parrafito, que es un género literario en el que el autor transmite sentimientos, emociones, sensaciones, ya sea con una persona o un objeto en el que se inspire. Y pues la expresión habitual del género lírico es el poema, es uno como de los tipos de textos literarios. Continúa. Entonces, por ejemplo, los tipos de textos líricos son el poema y las odas. Entonces,
El poema son textos que se escriben en versos en donde se expresan sentimientos y emociones. Muchas veces, muchos de nosotros hemos escuchado poemas, no sé, de algún autor importante, títulos importantes, ¿cierto? No sé, alguien que me dé un ejemplo de poemas. Pues un texto, algo así, una obra. La verdad, yo no conozco poemas. Ok, alguien que sepa. Nadie. Ok, bueno. Y está la oda también, que es una composición lírica en versos y tema noble y elevado. Entonces, yo les voy a dar ejemplos de poemas. A la cierta plaza, que es de Antonio Machado, o Amanecer de Otoño, que también es de ese mismo autor, de Antonio Machado. Y los ejemplos de las odas, por ejemplo, puede ser oda a la manzana, oda a la cebolla, oda a los calcetines, que hace como referencia a ciertos objetos. Entonces, como les conté, miren que puede hacer como referencia a los sentimientos de un autor que tiene hacia un objeto, no necesariamente es una persona, sino a objetos, como mírenlo ahí, a las manzanas, a la cebolla o a los calcetines, cualquiera. Continúa por... Eh, continúa por... Ah, perdón. Dale atrás, por... Entonces, aquí en este parrafito pequeño, las odas son canciones muy exaltadas. Pueden referirse a lo religioso, patriarcal o nacional. Y también puede celebrar la unión y la amistad de determinados grupos humanos, dichas razas diferentes a las de uno, ¿cierto? No, me refiero a diferentes, o sea, a las que no estamos acostumbrados a ver, a las que no compartimos, etc. Y los poemas son como enfocados en algo admirativo y que es emocionado. Generalmente el tema es algo amoroso, pero también puede enfocarse en otros temas, como le decía ahí, la belleza, la naturaleza, la amistad, o incluso muchas veces se habla sobre el tema de Dios, ¿cierto? Aquellas personas, algunas personas que también se enfocan como en hacer poemas que van dedicados hacia este lado religioso. Entonces, continuemos por... Están los textos dramáticos, que se escriben en forma de diálogo y poseen un espacio definido, ¿cierto? Entonces, aquí también poseen una acción que se configura a través de un conflicto, o sea, para generar algo dramático se pone un conflicto en el cual durante todas estas cosas pues se va desarrollando poco a poco. Y está la entrega a un mundo a través de los personajes, o sea, los personajes se entregan a un papel, a una persona a la cual no son, pero se entregan a cumplir con ese papel y esa función. Entonces, como lo dice aquí abajito, da como propósito a ser comunicativo y representado visualmente en un escenario. Se basa en el diálogo de los personajes, en lo que cada personaje se desenfoca en su papel y que es necesario distinguir la obra dramática creada y escrita por el dramaturgo. En la obra teatral, que es la representación en escena de la obra dramática. Continúa por... Entonces, sus tipos de textos dramáticos son, pues, por ejemplo, la obra de teatro, que es una representación, por ejemplo, de una historia frente a un público donde existen discursos, gestos, escenografías, músicas, sonidos, etc. Es como la puesta en escena de un texto dramático. Entonces, mm, listo. Entonces, no sé si hay otra plantilla ahí, ¿cierto que no? Ya no da para mover más. Eh, Sebas, ¿me confirmas, por favor? Confirmo. Ok, listo. Entonces, eh,
Listo, el origen como vamos a explicar como los tipos de textos literarios, narrativos y dramáticos. Aquellos que llevan, por ejemplo, era la fábula. Eh, como su origen y en dónde nació, ¿cierto? Fue como, en las fábulas fue como un afán didáctico o de enseñanza para educar a aquellos hijos de las personas que pertenecían a la nobleza e infundir en ellos valores y virtudes que le ayudaran a convertirse en gobernantes. Si bien nos acordamos, pues las fábulas siempre, siempre, siempre traen una enseñanza, una moraleja, cualquier cosa que deje como en evidencia aquello que no se debía hacer y aquello que es correcto hacer, ¿cierto? Ese es como, como lo fundamental en las fábulas. Pues también se puede partir de lo religioso, porque en aquellos tiempos que se empezó a desarrollar la fábula, los primeros hombres decían que las fábulas eran divinidades y que era correcto como recurrir a ellas para explicar los hechos que, por ejemplo, muchas personas desconocían alguna causa de algún hecho o su creencia en lo sobrenatural. También está lo que es la leyenda, que pues realmente una persona en sí no se las inventó, ¿cierto? Sino que se transmitieron en personas, pues se fueron transmitiendo como de persona en persona, creándose tanto como el conjunto de personas de las civilizaciones, creando una leyenda, o sea, o se le agregaba o realmente pues como que se le ponía más ficción a esto. Pues esto más que todo se hacía como en las celebraciones o las festividades que se les dedicaban a los santos como en el siglo XIX y que pues la leyenda es como considerada como tradición popular. Están los cuentos que muchos de nosotros hemos como leído en algún cuento, nos gusta, no sé, al que le guste, ¿verdad? Pues su origen viene como entre lo mitológico y lo histórico. De hecho, pues el primer cuento, uno de los primeros obras de cuentos importantes, se desarrolló en Europa. Eh, pero realmente fue un hombre llamado Luciano de Samosata, creo, que fue uno de los primeros autores considerados en la historia del cuento y escribió uno de los cuentos que más son leídos hoy en día, que es El Cínico y el Asno. Después seguimos con los poemas, que de los poemas, pues, no son expresiones que se destacaban en la antigua Grecia. Los primeros poemas fue con motivo enfocados a la vida cotidiana. Y pues hoy en día conocemos también muchas personas que hicieron esto, como la vida de Homero, como Hesíodo, con su obra muy importante que se llamaba Los Trabajos de los Días. Entonces, los trabajos de los días hace referencia a la cotidiana vida que tenemos. Entonces, como en sí no tiene un origen de alguien que lo haya patentado, ¿cierto? Pero dicen que en el 2006, no, en el 2600 antes de Cristo, no sé, no me acuerdo, realmente desconozco eso, antes de Cristo se consideraba la primera manifestación poética de la que se tenía registro, que pues eran inscripciones jeroglíficas egipcias. Después está la oda, que como les dije, también son como canciones o cosas originalmente cantadas como con el acompañamiento de algún instrumento musical. En ese tiempo, más que todo, el instrumento musical más utilizado era la lira. Y únicamente las cantaba una sola persona o corales que eran pues interpretados por un grupo de personas. Una de las odas que es como más conocida es el Carmina, que fue escrita por el poeta Horacio, que tenía un gran conocimiento de la literatura griega, y esto lo alentó como para escribir imitando la métrica
sea, estaba enfocado como en los poemas, sino que lo quiso llevar como algo más entonado, algo más dulce y musical. E igual también están las obras de teatro, que como se los dije, que para ahí noté que estaban perdidos un poquito en esa parte de los textos dramáticos, pues en sí empezaron como su origen estructural en la Grecia antigua. En concreto, en los ditirambos diasónicos y la producción de los padres de la dramaturgia griega, que son Esquilo, Sófocles, Eurípides y Aristófanes. Entonces, esta se desenfoca, pues, como se los dije, en algo visual, algo que tiene un suceso, se va desarrollando el problema y al finalmente se da una conclusión o solución al problema. Y eso es realmente como todo lo que serían todos estos textos literarios. ¿Tienen alguna duda, chicos? Que no sé, algo que no les haya quedado claro. No, señor. Bueno, entonces realmente toda esta era como la clase del día de hoy. Como actividad durante la clase, en ese momento, pues no sé, me gustaría que cada uno me diera un ejemplo y me contara un poquito de alguno de los tipos de textos. El que quiera escoger, si es dramático, que me cuente algo un poquito de una obra de teatro, si es lírico, que me cuente, pues no sé, ¿qué les diría yo? Eh, no sé, chicos, como realmente en lo lírico, como un poema, una obra, que me quiera contar más o menos de qué dice o de qué trata. Eh, y si quieres coger los líricos, pues que, no sé, perdón, los narrativos, pues que me cuente una pequeña fábula, leyenda o algún cuento y me lo resumo un poquito. Esa es como la actividad que les voy a proponer. ¿Puedo empezar? Sí, sí, ya pueden empezar. Claro. Bueno, yo voy a escoger el de textos dramáticos. Pues hay una obra de teatro que, que vi, que pues el colegio me mandó a ver, si no estoy mal, se llama El fantasma de Canterville, que trata como de un fantasma que cuida una mansión, pero el fantasma pero después de un rato la familia que va a vivir en la mansión descubre que el fantasma es muy miedoso, lo ayudan a superar su miedo y terminan siendo amigos, algo así, por lo menos es lo que yo me acuerdo, porque pues vi esa obra hace mucho tiempo. Ok, muy bien. Tomás, ¿nos quieres compartir el tuyo? Porque tú hayas escogido. Ah, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que Se si me nos trabó. quieres compartir lo que tú escogiste. ¿Cómo se? No, espérate, se me trabó, me perdí. Porque mira, la actividad es como que escojas algún tipo de texto literario de los que vimos y me cuentes como algún poquito de eso. O sea, si quieres escoger los narrativos, que me cuentes algún cuento, alguna fábula que recuerdas y un poquito dramático, alguna obra de teatro, líricos, algún poema. Mm. O sea, digamos un poema que me sepa, un texto dramático que me sepa y así. ¿Cómo, perdón? Algo que me sepa, o sea, digamos un texto dramático que me sepa, un poema que me sepa, una fábula que me sepa y así. Sí, o sea, que recuerdes y que nos quieras contar un poquito sobre él. O sea, si escoges un cuento, entonces digamos que escogiste Caperucita Roja, entonces nos cuentas un poquito de que era una niña que iba en un bosque con comida y se encontró un lobo. ¿Sí me entiendes? ¿Captas la idea? Ok. Em, ¿Puedo nombrar uno que creo que no dijiste?
el texto policíaco. Realmente no lo mencioné, pero dale de una. Listo. Entonces, bueno, pues un texto policíaco sería Sherlock Holmes, porque pues, bueno, es un texto policíaco y pues trata de que... ¿De qué trata? No, espérate. No, mejor te cuento una de las que nombraste. A ver. Un cuento. El de los tres cerditos. No me acuerdo el título. Era tres cerditos que querían escapar del lobo feroz. Entonces, el primer cerdito hizo su casa de paja porque estaba muy confiado. Entonces, el lobo feroz sopló y se llevó la casa. Y se fue a vivir con el segundo cerdito. El segundo cerdito tenía la casa hecha de piedra, sin nada, solo de piedra. Entonces el lobo feroz sopló y se llevó la casa. Pero el tercer cerdito, que sí trabajó y se esforzó en su casa, la hizo de ladrillos con cemento. Entonces el lobo sopló, la casa seguía intacta. Seguía soplando y la casa seguía intacta. Entonces, realmente no es un cuento, es una fábula porque deja enseñanza. Entonces enseña que no hay que ser muy confiado, que hay que hacer las cosas al máximo. Ok, muy bien. Y Juana, ¿Juana sigue, está por ahí o todavía está perdida? Bueno, no sé. Entonces, no, chicos, realmente eso es como todo. Esto ya lo habíamos visto, sino que lo toqué con el fin de que le dieran la importancia a cómo lo aplicarían ustedes en su vida, ¿cierto? O sea, en su día a día, como en la vida escolar, ¿verdad? Eh, Cómo aplicar en su diario vivir y en el colegio, porque realmente esos son temas básicos, pero como al ser básicos son importantes, entonces muy a futuro los van a tener que volver a ver, pero un poquito más a fondo. Esto es como por decirles como solo un abrebocas, ¿verdad? Para aquello que les puede venir, aquellas personas, por ejemplo, no sé, como Juan, como Sebas Castro, que tuvo que presentar el ICFES, ¿verdad? No sé, pero y muy seguramente les pusieron estos tipos de textos literarios, sino que no los definen para que los veamos así de una, o sea, no los definen como obra de teatro o texto lírico, no, sino que los ponen así y tenemos que identificar como qué tipo de textos estamos viendo y cómo le vamos a dar solución a este texto. Eso me hago entender. Sí, señor. Listo, chicos, entonces eso es todo realmente, ya no hay más. Yo Bueno, como, entonces, yo como aporte a mi compañero Tomás Castro, también doy, bueno, aunque no son poemas o algún lírico, sí me sé algunas coplas, dos mayormente. Estas también hacen parte del texto lírico por su forma como de rima también. La primera que me conozco es, desde el momento que te vi, le dije a mi corazón, qué bonita piedrecita para darme un tropezón. Y la siguiente es, las mujeres son el diablo, parientes de los diablillos, porque se arrancan las orejas para ponerse los arillos, o sea, los aretes. Son los que más me sé, porque habían más en un libro que yo tengo, ahorita mismo no sé dónde está, pero con respecto a eso también es parte de la lírica. Y entonces, bueno, ese sería como todo mi aporte con respecto al tema. Fue lo que, fue lo que más, lo que mejor se me ocurrió para el momento, porque también es bueno no solamente conocer otras formas líricas, ya sea poemas, bueno, sí, poemas,
porque hay muchos más. ¿Hola? Hola. Vale, si me escuchan. Sí, 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 aquí estamos, Sebas. Listo, chicos, algo más, algo que quieran aportar. Pues yo conozco un texto, no estoy segura si es un poema, es como parecía un poema, que dice así como, en, en el planeta está América, en América está Colombia, en Colombia está Bogotá, en Bogotá está la gente, en la gente está el corazón, y en el corazón está Dios que nos cuida con su amor. Ok, eso está muy lindo, la verdad. ¿Listo? ¿Algún otro que quiera aportar algo, decir algo? No, nadie más. Bueno, chicos, entonces eso es todo por hoy. Y cualquier duda que tengan me pueden escribir al Skype o pueden hablar por ahí por el grupito que siempre estamos pendientes. Hola, aparecí. Olis. Sí, qué pena aparecer hasta el final, pero pues era ahí como para que Tomás hablara. ¿Yo? Esto, no, el Tomás Castro, que está exponiendo el tema. ¿Cómo les fue? Bien. Bien. ¿Bien? Sí, esa es la idea. La verdad es que cuando se conoce de una forma mucho mejor los tipos de texto, al momento de actuar o al momento de escribir es mucho más fácil explicar las cosas. Sí, hace poquito leí en un libro un tema, una cosa que tenía que ver con el tema y era que uno debe dar como un tema, eh, como un mensaje, pero usar muchas ilustraciones. Y pues al conocer los textos, pues uno puede aprovechar, ¿no? Ahora, pues yo quería leer esta parte y ustedes, quiero que ustedes me digan qué tipo de texto es. ¿Sí? ¿Les parece? De ahí como para terminar. Me parece. Listo. Sebas, dame un momento, por favor, mira el chat. Ok. Ah, bueno. Tomás se debe retirar. Qué mal. Listo, Bueno, entonces, chicos, un gusto. mm, pueden tomar foto. Alguien que tome foto. ¿Encender la cámara? Si quieren. Yo estoy en un lugar oscurísimo. Entonces me va a ver todo mal. Ya Venga a ver. encendí. Venga a ver, venga a ver. Ah, no, vea. Yo pensé que se iba a ver súper oscuro. Uy, sí, me veo rosado. Se ve Yo me muy veo bien. rosado. A ver qué tal me veo yo el día de hoy. Bueno, despeinado, como siempre. Eso es cierto. No sé si Tomás, Alice, Juana podrían encender ahí la cámara, al menos para la Ahí foto. está, se ve bien. Se ve Solo bien. para la foto, solo para la foto. Alice, yo nunca he visto a Alice. No, es que Alice es como los ninjas. No importa que prenda la cámara. Si ves, Alice, esto no lo digo yo, lo dicen los chicos. Ah, aunque creo que Alice salió una vez en una foto, pero El bueno, otro, el ¿Cuál? otro día nos toca hacer una encuesta para que Alice participe. hacemos un Sí. movimiento en el colegio. Acá esperemos Ok, que ingresan ese. Listo, chicos. Ya lo envié. creo que Alice sí presentó el ICFES. Quién sabe cómo le habrá ido. ¿Cómo te fue, Alice, en el ICFES?
yo lo iba a presentar, pero me tocó hasta el otro año. Entonces yo como que, uff, alivio ahí. ¿Ustedes presentaron el ICFES? No, a mí no me dieron para presentarlo. Yo sí lo presenté. ¿Cómo te fue? No, ¿Yo? no, será No, pero es que no se da. La nota no se da. No es, no, tú no hiciste el ICFES, Tomás, tú hiciste otra evaluación. Es el avanzar. Pruebas Ah, las avanzadas. pruebas avanza. Sí. Sí, yo también las hice. Yo no sé Pero cuál es cuál. pues, Yo en mi otro colegio solamente era tomen papeles y háganse esto. Uno ya no preguntaba, uno ya solamente hacía. sí. Pero ¿cómo te sentiste, Alice? ¿Te sentiste segura o te tocó momentos de hacerla de Diosito? Santa María, dame puntería. Claro, O de Tim Marín, Alice, de Don Alice Pingüe. llegaba ahí, A de amén, eh, B de bendición, C de Cristo, D de Diosito y E de Espíritu Santo. Y la A, Segura, dice. Eso está bien, eso está bien. la A, ya dije. Sí. Ok. Entonces, y Juana, Alice tú puedes se ha prender la cámara, clonado. ya capaz de despedirnos todos. Espera que Alice va a hablar. Ah, no, no va a hablar. Yo voy ahí conectando audio. Que prende la cámara. Y se hizo la luz con Alice. Ah, No manches. Esto es un momento histórico. Esto. Tomen pantallas, aprovechen rápido, tomen pantallas. ¿y tomo o no tomo? Ay, yo no sé, yo ya tomé pantallas. Ah, bueno, yo Eh, también. bueno, eh, creo que Alice tiene que ir a las 6. Yo también me tengo que ir a las 6. Eh, tengo que comer. No, mentira. Eh, pero sí, tengo un compromiso a las 6 y pues no queremos robarle más tiempo de lo planeado. Así que voy a guardar la lectura para dentro de 8 días. Me acuerdan porque a mí se me olvida. Y nada, se cuiden todos. Saludes allá a sus familias. Bueno, Y nos vemos dentro de 8 días. Chao. yo creo que más bien ¿Quién? entre 8 días nosotros, los profesores, traer el libro y leerlo, ¿no? Exacto. ¿Quién, Chao. quién hace el truco de Eso. magia de hoy? Venga yo, porque la última vez lo hice bien. Ok. ¿Verdad? Cerramos en 3, 2, 1.